La escuela Ramón Bajo existe en Vitoria desde siempre. O sea, de hecho, la calle donde está la escuela se llama Calle Las Escuelas. O sea, ahí ha habido siempre una escuela. En los años 80 era un centro en el que en el barrio tenía una fama buena. En el centro llegó a haber ahí, era la EGB, lo que había, la etapa EGB, pues eso, de primero a octavo, y ahí llegaron a haber más de 300 alumnos. La escuela estaba prestigiada, o sea, estaba prestigiada. En menos de 20 años se llegó al desprestigio. En los años 80 se decidió no poner modelo D y la gente fue saliendo. La gente fue saliendo y fue dejando sitio para que lo ocupase pues, gente que iba llegando al barrio. Casco Viejo de Vitoria pues, es un barrio en el que las viviendas son las más baratas de la ciudad. La gente recién llegada a la ciudad, el barrio de acogida es el Casco Viejo, ¿vale? Y entonces la escuela pues se convirtió también en una escuela, pues eso, de acogida, ¿vale? De acogida en la que cuando nosotros entramos en el 2003 no llegaban a 80 alumnos, ¿de acuerdo? No llegaban a 80 alumnos y todos eran o inmigrantes o de etnia gitana. Nadie quiere tener a los pobres con sus hijos. Y esto hay que decirlo así, quiero decir, en ninguna clase, en ninguna escuela va a rechazar al hijo de... El embajador de Mali. O de Ivanovich, o de no sé quién de la Mercedes, el alemán último que ha venido de la Mercedes, ¿de acuerdo? No se va a rechazar. A esos no se les rechaza, incluso se les abren las puertas, ¿vale? Pero claro, al recién llegado de Marruecos, que además se viene con el velo o con, ¿vale? Pues eso ya cuesta un poco más. Evidentemente había que hacer mucho trabajo y, por supuesto, el profesorado tuvo que hacerlo. Se empezó por intentar que se fijara al profesorado, porque cuando yo entré, antes de que empezara el modelo D, la mayoría éramos 2 sustitutas y el resto eran profesores que se iban a jubilar en menos de 1 o 2 años porque no tenían perfil lingüístico, estaban de alguna manera llevados a estas escuelas que eran no solamente guetos de alumnos, sino también guetos de profesores. Un niño cuando llega a una escuela y llega de su país, llega tocado en muchos casos. Ha dejado lejos su familia, ha dejado lejos sus amigos, un entorno, pasan de entornos rurales a entornos urbanos, de vivir en un desierto a vivir en Vitoria, de pasar calor a pasar frío, de comer unas cosas a comer otras, todo cambia. Entonces estos niños pasan por una especie de duelo, diría yo, que se nota. Y que se nota y eso trae dificultades. Atender a población inmigrante es más trabajo. Por eso, en los profesorados y las escuelas tampoco abren las puertas y tampoco aplauden cuando llegan. Con dificultades para comunicarnos con la familia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con una familia china? Necesitamos profesores de refuerzo lingüístico, es decir, necesitamos profesores que enseñen no 1, 2 lenguas. El hecho de poner los objetivos de los alumnos alto exige un trabajo del profesorado y un nivel de adaptación en el aula y un trabajo más individualizado. Tienes que atender al que acaba de llegar y al que no entiende nada, pero también tienes que atender a este que habla perfectamente euskera y castellano, que perfectamente te sigue las clases, que ha estado contigo desde que tenía 2 años. Entonces, tenemos clases muy heterogéneas y nuestro trabajo es muy individualizado. Era importante también que los niños de origen extranjero se sintieran vascos. Y esto sí que tiene que ver igual tal vez más con la exposición. Que la cultura vasca esté presente en la escuela era muy importante, porque tiene, esto es, en mi opinión, una doble vertiente, por así decirlo. Si un niño no se siente identificado con la cultura en la que está, si no se siente ciudadano y partícipe de sus costumbres, de sus manifestaciones culturales, pues no se siente un ciudadano de pleno derecho, por así decirlo. Y nos organizamos también para que 3 maestras voluntarias den clases 3 días a la semana de castellano a, puedo decir hoy, padres y madres. La mayor dificultad en estos momentos que tenemos en Ramón Bajo es la matriculación de autóctonos. Ese es el reto.
En las clases tienes que tener gente de muy diferentes orígenes, de muy diferentes niveles, de muy diferentes circunstancias, y el profesor tiene que adaptarse a eso. Y ese aprendizaje lo tiene que hacer el profesorado. Y los padres tenemos que estar abiertos a eso y tenemos que ser colaboradores y partícipes del proceso. La interculturalidad es cara, hay que invertir, hace falta más profesorado, hace falta más medios, o sea, eso es así. Y la administración, pues siempre está ahí con el freno en mano echado. Pero nosotros eso lo hemos dicho que en reuniones con la administración y en todo donde hemos ido. Al final, si no gastas en educación ahora, lo gastarás en policía en el futuro.